nos den sus comentarios y opiniones y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Enrique, buenas tardes, ¿podemos iniciar? Adelante, por favor. Buenas tardes. Ahora les proyecto pantalla. Un segundito, por favor. Amigo, ¿me permiten compartir la pantalla, por favor? Comparto la mía, sí, con gusto. Es que lo tienes como anfitrión tú, Enrique. A ver, aquí cuando comparto pantalla, déjame ver ahora. Dice inhabilitó la función, entonces no sé si la tienen ustedes, la presentación, o porque no la puedo compartir. Voy por ella, espérame. Sí, gracias. ¿Listo, Enrique? Perfecto, perfecto, vámonos. Bueno, muchas gracias nuevamente por su participación. Vamos a rápidamente revisar los fundamentales del fideicomiso y posteriormente ver las prohibiciones del mismo. Si tuvieran algún comentario, por favor, pues al finalizar la sesión, pues podemos ir a resolverlos, ¿no? ¿Alguna duda? Entonces tenemos que, en términos generales, se considera el fideicomiso como un contrato. Este contrato tiene efectos traslativos sobre la propiedad de bienes, sobre derechos, sobre efectivo, sobre inmuebles. Entonces, estos bienes, en términos generales, pueden tomar diferentes formas. La ejecución de los fines es uno de los elementos esenciales de este acto que se considera un acto jurídico y la obligación la tiene el fiduciario. La entidad que se considera administradora es el fiduciario. En México es una entidad financiera siempre. El fideicomiso es un acuerdo de voluntades, una persona llamada fideicomitente. Este fideicomitente es el que aporta los activos al fideicomiso, transmite la propiedad, la titularidad de uno o más bienes o derechos a otra denominada fiduciaria. Esta fiduciaria, pues, es el administrador, es la institución financiera. Hay que destinarlo siempre a fines lícitos y determinados. Aquí, esta es una parte central de lo que vamos a hablar hoy. Tienen que ser fines lícitos y tienen que ser fines específicos y determinados. Es decir, en el documento, en el contrato, se debe de determinar el objetivo del fideicomiso y detallar cuáles son esos fines, cuáles son las causas para su creación. Y claro, evidentemente, aquí deben de ser fines lícitos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, el fideicomiso es un contrato, es un convenio, en virtud de la cual una o más personas, fideicomitente es el término más usado, pero también un sinónimo es fiduciante, transmite bienes, cantidades de dinero, derechos, pueden ser presentes o pueden ser derechos futuros, y lo transmite a otra persona llamada fiduciaria. Esta fiduciaria las administra, los invierte los bienes en beneficio de un tercero, que es el beneficiario o el fideicomisario, y se transmite al cumplimiento de un plazo o condición a este beneficiario. Entonces, tenemos al fideicomitente que aporta los bienes, tenemos al fiduciario que los administra y tenemos al fideicomisario que es el beneficiario. Adelante, por favor. Entonces, el fiduciario siempre es una institución financiera, en México siempre es una institución financiera, quien maneja, administra los bienes, siempre debe de actuar con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios sobre la base de la confianza que le ha sido depositada. Esto acorde con la regulación aplicable. Entonces, el fiduciario siempre debe de actuar protegiendo los bienes fideicomitidos, se comporta como el nuevo propietario de los mismos
y también siempre procura cumplir con los objetivos del fideicomiso. Entonces, el fiduciario tiene obligaciones de la administración de los bienes, de conservar el valor de los bienes y aplicarlos según los objetivos del fideicomiso. El fideicomitente o el beneficiario pueden exigir la retribución por los daños y perjuicios causados por la gestión del fiduciario. El fiduciario tiene prohibiciones que la veremos un poco más adelante, y en caso de que incumpla, pues sí tiene una responsabilidad ante el fideicomitente y ante el fideicomisario. Entonces, los fines de un contrato de fideicomiso implican la voluntad y el deseo de los fideicomitentes, y por eso se constituye este contrato. Nuevamente, el artículo 381 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito indica que estos contratos, estos fideicomisos, estos acuerdos deben de ser lícitos y determinados. Y la licitud de los fines permite a la fiduciaria llevar a cabo los actos conducentes para dar cumplimiento a los objetivos determinados por los fideicomitentes. Una de las obligaciones de los fiduciarios, de las entidades financieras, es entender cuáles son los objetivos del fideicomiso, qué lo causa, cómo se debe de operar, y la primera gran responsabilidad es determinar que los fines sean lícitos para que pueda operarlo. Esto es un tema fundamental. La fiduciaria, una vez que acepta el cargo, adquiere el compromiso de realizar los fines, y estos fines pueden ser obligaciones de hacer, de no hacer, de dar. Los fideicomitentes pues se encomiendan este fin y le otorgan las facultades que sean necesarias para llevar a cabo los fines, la voluntad de los fideicomitentes. Le otorgan los poderes necesarios para que puedan administrar los activos pues fideicomitidos, lo que le hayan encomendado. Le dan todos los poderes para que éste pueda operar, administrar, reportar, vender, comprar, dependiendo, ¿no?, de lo que tengamos ahí en el fideicomiso y cuáles sean los fines de este contrato. Por ejemplo, un objetivo del fideicomiso es la protección patrimonial. Hay que entender que los bienes afectados al fideicomiso no corren el riesgo comercial del fideicomitente. El fideicomitente, habíamos hablado, que es quien transmite la propiedad de los bienes. El patrimonio que es objeto del fideicomiso no puede ser perseguido por los acreedores ni afectado por quiebra. Esto con base en el artículo 71 de la ley del concurso mercantil, ¿no? Ley de concursos mercantiles. Entonces, uno de los objetivos puede ser esta protección patrimonial, en donde los activos que se aportan a un fideicomiso no pueden ser perseguidos por los acreedores, ¿no?, ni afectados por quiebra. Digamos, sale de la propiedad del fideicomitente. Claro, hay que tomar en consideración pues que debe de ser muy claro que los bienes incorporados al fideicomiso no se aportan pues para hacer un fraude al acreedor. O sea, que no se aportan con el fin de evitar su embargo o alguna responsabilidad que puede ser inclusive ante la autoridad fiscal. No debe de existir sospecha de que el fideicomiso se constituye para facilitar un acto ilícito o fraudulento. Cuando existe la sospecha fundamentada de que pudiera ser constituido para cometer un fraude a los acreedores, pues este contrato se declara nulo. O sea, entonces tiene que ser muy claro y tiene que ser muy oportuno la constitución, constituirlo antes de que pudiera existir la probabilidad de eventos de incumplimiento. Es decir, el fideicomitente tiene que demostrar que en ese momento pues es solvente, tiene la liquidez suficiente, no tiene algún problema que pudiera ser prever una quiebra. Entonces, por ejemplo, la constitución del fideicomiso pues se lleva a cabo al menos 3 años antes pues de un evento de quiebra. Y en ese momento no podría ser considerado como un evento probable. Entonces, si uno va cuidando las formas, va llevando a cabo el contrato de forma adecuada, pues estos objetivos los cumple muy bien el fideicomiso. Es un ejemplo de objetivo y de lo que está prohibido hacer.
no se puede crear un fideicomiso que aparente o que pudiera levantar sospecha de que se constituye en fraude de un tercero. Ese pudiera ser un elemento. Y aquí ya lo hemos explicado, pero en esta lámina quedará más claro, los actores principales. El fideicomitente es quien transmite la propiedad de ciertos bienes al fin lícito del fideicomiso. El fideicomitente es el interesado en crear el fideicomiso, en aportarlo pues en propiedad a la fiduciaria. La fiduciaria es la institución financiera. En México, quien puede hacer una gran cantidad de tipos de fideicomisos, quien puede hacer todos, digámoslo así, sin ninguna limitante, son las entidades bancarias, los bancos. Hay otras entidades como las aseguradoras que pueden hacer diversos tipos, pero están limitadas, estas aseguradoras, a que los fideicomisos estén relacionados con sus negocios centrales. Es decir, una aseguradora que tenga un ramo de vida sí puede hacer fideicomisos de administración, en donde estos fideicomisos de administración pudieran estar administrando un fondo de jubilación o un fondo de ahorro, pues de empleados de una empresa, ¿no? Entonces, quien puede llevar a cabo todos los tipos de fideicomisos son las entidades bancarias. De ahí las otras entidades tienen que llevar a cabo fideicomisos, pero vinculados con el objetivo central de la institución financiera. Por ejemplo, un almacén general de depósito puede crear solamente un fideicomiso, pero de garantía, que puede estar garantizando uno de sus créditos. Entonces, hay que ser muy claros. En México únicamente las fiduciarias pueden ser instituciones financieras y las únicas que tienen posibilidad de llevar a cabo cualquier tipo de fideicomiso son las entidades bancarias. Y aquí tenemos también, hablando de los fideicomitentes, tenemos el fiduciario y el fideicomisario, ¿no? El fiduciario que crea un contrato de fideicomiso, aquí normalmente determina cuáles son los bienes que se tienen que estar incorporando al fideicomiso, los administra y una vez que se cumplen ciertos requisitos, ciertas condiciones, pues se entregarán a los fideicomisarios. Es importante mencionar que el fideicomitente sí puede ser uno de los fideicomisarios, o puede ser el fideicomisario, puede ser el beneficiario, o los fideicomisarios pueden ser diferentes. Entonces, estas estructuras son sumamente flexibles ya que son contratos. Lo mismo aquí abajo es un poquito, repito el esquema, pero con otra palabra. El fiduciante es un sinónimo de un fideicomitente. Tenemos al fiduciario, el fideicomiso, y lo que llamamos que está en la panza del fideicomiso es lo que llamamos el activo fiduciario. Y aquí también un sinónimo tenemos al beneficiario o al fideicomisario. Entonces, esta es una estructura fundamental de un fideicomiso. Puede ser utilizada para múltiples objetivos. Puede ser utilizado por personas morales, por personas físicas. Pueden ser mandatos muy específicos o pueden ser inclusive fideicomisos empresariales, ¿no? Que dentro del fideicomiso inclusive se arme una estructura tipo empresarial, ¿no? Que son los fideicomisos empresariales, que vendrían a ser de los más complejos. Hay otros fideicomisos también que son inclusive fideicomisos emisores, que emiten valores en las bolsas, ¿no? Que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, el fideicomiso puede ser tan complejo, pues como se requiera, o puede ser un mandato, algo muy sencillo. En la estructura del fideicomiso, esto debe de quedar asentado, ¿no? Información mínima, el encabezado, establece el tipo de contrato, las partes que lo celebran, su representación y el carácter en que actúa. No puede darse un fideicomiso en donde no se identifiquen las partes. Ya ahora está mucho más regulado todo este tema por las cuestiones en materia de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo. Todas las partes que se encuentran dentro del fideicomiso tienen que ser identificadas. Y bueno, esto es un tema que cada vez es más requerido y se norma con más detalle cada vez. Las declaraciones, aquí se exponen los aspectos legales que legitiman a las diferentes participantes para que tengan los derechos, las obligaciones del contrato, se expresa la voluntad y buena fe de las partes. Como todo contrato, pues deben de estar de acuerdo, ¿no? Debe de ser de común acuerdo, pues
y convenido los términos pues, de este contrato. Aquí también la causa o objetivo de ser específico y lícito. Los fideicomisos deben de ser transparentes, inclusive para temas fiscales, dependiendo del objetivo del fideicomiso, será el régimen fiscal que aplique. Es decir, no por ser un fideicomiso, no necesariamente le aplica un régimen fiscal más favorable. Lo que sucede aquí es que se debe de establecer claramente cuál es el fin y dependiendo de ese fin será el tratamiento fiscal que tenga los fideicomisos que les llamamos transparentes, ¿no? Entonces, este también es un tema muy relevante. Hay que explicar claramente cuál es el objetivo de este fideicomiso. Y ya las cláusulas, pues bueno, cuáles son los acuerdos ya específicos para la realización del acto jurídico. Entonces, esta es la estructura en términos generales. Y tenemos ya una vez que establecimos un marco genérico, podemos entender mucho mejor qué fideicomisos están prohibidos y algunas provisiones en el fideicomiso, ¿no? La primera es la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, estos fideicomisos prohibidos y las prohibiciones en el fideicomiso, sobre todo, están dirigidos a las entidades que actúan como fiduciarios y los emite el Banco de México. Entonces, de acuerdo al artículo 394 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, quedan prohibidos los fideicomisos secretos. Entonces, esto pues nace de la necesidad de evitar la realización de fines ilícitos o de defraudar a acreedores. Los fideicomisos deben de ser transparentes, se debe de explicar para qué se crean y por qué se crean, quiénes participan y todos los participantes deben de estar debidamente identificados. Inclusive se habla de que debe de ser transparente estos fines para que se pueda enmarcar en el ámbito fiscal. Las entidades fiduciarias pues tienen sus controles para garantizar que los fideicomisos claramente contienen el detalle de sus objetivos. O sea, esto sería un tema que también las instituciones fiduciarias pues tendrán que estar cuidando y asesorando a los fideicomitentes. También hay otros fideicomisos que está prohibido que el beneficio se conceda a diversas personas sucesivamente que deben sustituirse por muerte del anterior. O sea, lo que aquí se quiere evitar, que tenemos en el segundo párrafo, que con esta prohibición se evitan incentivos perversos que pudieran generar conflictos que conduzcan incluso a atentar contra la vida misma de las personas, ¿no? Con tal de ser beneficiarios del contrato. Oye, para que yo siga y sea un beneficiario del contrato, pues el que está primero que yo se tendría que morir, ¿no? Entonces, esto parecería que es un incentivo perverso. Lo que aquí también es un poco discutible, pero dice, lo que sí se puede hacer es que se realice a favor de personas que estén vivas o concebidas ya a la muerte del fideicomitente, ¿no? Personas que un poco antes o cuando muera, pues ya estén vivas o estén concebidas, ¿no? Entonces, esa sustitución sí es válida y así lo marca este artículo 394 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Vemos el siguiente caso. Y los fideicomisos con duración mayor de 50 años. Aquellos cuya duración sea mayor de 50 años cuando se designe como beneficiario a una persona moral que no sea del derecho público o institución de beneficencia. Pero sí hay aquí un caso especial que sí se pueden constituir con duración mayor de 50 años cuando el fin del fideicomiso sea el mantenimiento de museos de carácter científico, artístico, que no tenga fines de lucro. ¿Qué pasa si hay un fideicomiso pues que llega a este límite de 50 años, pero es necesidad de la entidad pues mantenerlo? Habría que revisarlo, habría que validarlo nuevamente, habría que revisar los documentos, tal vez actualizarlo y puede continuar, ¿no? Con las mismas bases puede continuar ese fideicomiso, nada más, claro, se requiere el acuerdo entre las partes y que éste pueda continuar, ¿no? Puede ser tal como estuvo constituido originalmente. Y hablamos, están prohibidos los fideicomisos que pudieran ir en contra de las leyes
de orden público o de las buenas costumbres, que pudieran ser cuestionados, que no se entiendan claramente para qué están constituidos o cuál es el beneficio, que puedan implicar operaciones en materia de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo, evasión fiscal. Cuando exista estas sospechas, esos fideicomisos evidentemente pues no serían aceptados por las instituciones financieras en primera instancia o se declararían nulos inclusive. Por otra parte, ya las prohibiciones en el fideicomiso, sobre todo se encuentran en la circular 1/2005 del Banco de México, y aquí el Banco de México señala cuáles son las reglas a las que se deben de sujetar las instituciones en las operaciones del fideicomiso, ¿no? Ya habíamos hablado, aquí hay una definición dentro de esta circular. Dice, operación en virtud de la cual el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o titularidad de bienes o derechos para ser destinados a fines, otra vez, lícitos y determinados, ¿no? Encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Las prohibiciones, las instituciones fiduciarias tendrán prohibido cargar al patrimonio fideicomitido precios distintos a los pactados al concertar la operación. Es decir, una vez que se constituye el fideicomiso, que se formaliza, pues debe de haber ciertos precios, ciertas comisiones pactadas. Entonces, no se pueden cargar al fideicomiso precios distintos a esos pactados. Tienen que respetar, pues, lo que ya se acordó. No pueden garantizar la percepción de rendimientos o precios por los fondos cuya inversión se les encomiende. Siempre pues hay algunos fideicomisos de inversión que para ser más atractivos pueden estar publicando una tasa de rendimiento que pudieran estar esperando los clientes. Bueno, eso sería una publicidad engañosa, ¿no? Las tasas de interés, los precios de los activos están variando y aunque los administradores de un fideicomiso pueden hacer su mejor esfuerzo, lo que no pueden es garantizar esa recepción de rendimiento. No pueden anunciar como unos rendimientos que sean seguros. Realizar operaciones en condiciones y términos contrarios a las políticas internas de la entidad y a las sanas prácticas financieras. Deben de respetar las mejores prácticas, llevar a cabo con ciertos procesos establecidos en la entidad, que siempre demuestren, como bien lo vimos anteriormente, que están cuidando debidamente básicamente que están cuidando debidamente el interés del fideicomitente y que están cuidando pues los activos fideicomitidos. Adelante, por favor. Las instituciones no podrán celebrar operaciones con valores, títulos de crédito o cualquier otro instrumento financiero que no cumpla con las especificaciones que se hayan pactado en el contrato de fideicomiso. Cada fideicomiso tendrá su régimen de inversión cuando se trate de la administración de efectivos. Entonces, en ese régimen de inversión se determinan qué instrumentos sí se pueden comprar. Inclusive, muchas veces hay algunos límites de concentración donde no pueden comprar más de cierta cantidad del activo total de los activos que tiene el fideicomiso, ¿no? Entonces, hay que tener claramente definidos en qué puede invertir y en qué no. Las instituciones no pueden llevar a cabo tipos de fideicomiso que no estén autorizadas de conformidad con las leyes y disposiciones que las regulan. Hay entidades financieras que únicamente pueden hacer fideicomisos de garantía. Lo que hablábamos hace un momento, una unión de crédito no puede llevar a cabo un fideicomiso empresarial. Entonces, la única entidad que tiene posibilidad de llevar a cabo diferentes tipos de fideicomisos son sobre todo los bancos. Las otras están mucho más limitadas al tipo de negocio que llevan a cabo. Y aquí es lo que nos señala. Las instituciones fiduciarias podrán cubrir, en ningún caso las instituciones fiduciarias podrán cubrir con cargo al patrimonio fideicomitido el pago de sanciones que les sea impuesta a dichas instituciones por alguna autoridad. Violaron una ley, llevaron a cabo un procedimiento que no está permitido, la Comisión Nacional Bancaria los revisa, los multa y bueno, jamás pueden cargar al fideicomiso pues algún tipo de multa, algún tipo de comisión
que no esté estipulada y que hubiera sido responsabilidad del mismo fiduciario. Esto está prohibido. En los fideicomisos de garantía, las instituciones de fianzas y las SOFOLES no podrán recibir sino bienes o derechos que tengan por objeto garantizar las obligaciones de que se trate. Entonces, aquí lo que hablábamos, las limitaciones para estas instituciones de fianzas, de SOFOLES, únicamente pueden recibir como activos fideicomitidos aquellos bienes que estén sirviendo de garantía a un crédito que se está otorgando, pues dada esta condición, ¿no? Que se aporta un activo en garantía. Y después tenemos otras prohibiciones que nos derivan a las leyes específicas de las diferentes instituciones financieras. En este caso, y nada más para dar un ejemplo, para las instituciones fiduciarias, para las instituciones que son bancos, está prohibido recibir mandatos, comisiones, fideicomisos, de las cuales se evadan limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes financieras. Entonces, para todas estas entidades les dicen, asegúrate que el fideicomiso no está evadiendo pues, ningún tipo de regulación, no estás violando alguna ley, no estás actuando para contribuir a que un fideicomiso evada algún tema, pudiera ser inclusive el fiscal, ¿no? Evada algún tipo de obligación. Entonces, en términos generales, lo que hemos hablado es qué es un fideicomiso, qué partes inclusive juegan dentro de ese fideicomiso, y alrededor de estos elementos centrales, pues tenemos ya cuáles son las prohibiciones, ¿no? Y qué tendríamos que estar cuidando desde un punto de vista del fideicomitente, del fideicomisario, e inclusive ya en la última parte vimos pues, los elementos que tiene que estar cuidando pues el fiduciario, ¿no? Regulación específica del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, bueno, básicamente ese sería el tema que estamos cubriendo, y si tienen pues algún comentario, alguna duda, pues adelante, por favor. Enrique, tenemos una participación de Ramiro Tobar en el chat. ¿Tienes acceso al chat? Ok, sí, déjame ver. Dice, diferencia entre lo permitido y no en las sucesiones, ya que finalmente si se dice que al morir la persona pasa a un beneficiario, es lo mismo que dejar a alguien en el fideicomiso si se muere la persona. Lo que ahí básicamente se entiende en una primera instancia es que lo que no se puede establecer es que el beneficio se conceda a diversas personas sucesivamente que deben de sustituirse por la muerte del anterior. Aquí lo que el legislador lo que quiere hacer es evitar que alguien esté como beneficiario, digámoslo así, original, pero que el siguiente beneficiario pueda ser alguien solamente que el primero se muera. Entonces aquí lo que hablamos es que se evitan incentivos perversos que pudiese generar conflictos que conduzcan a atentar contra la vida misma de las personas. O sea, que ese beneficiario que está en segunda instancia pudiera atentar contra el beneficiario que está en primera instancia. Sin embargo, sí tienes razón. Aquí lo que dice, la sustitución podría ser de alguien, pero porque lo desplaza a una persona que ahora ya está viva o concebida. Pero como bien dices, esto no termina de mitigar completamente el riesgo, porque ese que está de primer beneficiario pudiera atentar contra la vida de esta nueva persona, ¿no? Entonces, sí hay un elemento de discusión sobre esta regulación que no termina de ser resuelto. Pero básicamente es la redacción, y lo que en primera instancia se busca es evitar ese tipo de incentivos perversos. Sí, Enrique. ¿Algo más que tengamos ahí? Adelante. Sí, en el mismo chat, Ramiro nos hace otra pregunta. Es para segundos beneficiarios. Entonces, únicamente en este caso es que hay un beneficiario, hay un solo beneficiario, pero lo que prohíbe es que el fideicomitente diga,
si este beneficiario, que es el primer beneficiario, muere, entra en segundo lugar este beneficiario, el B. Entonces, puede haber de alguna manera diversos beneficiarios, pero no por una sustitución en donde el primero sea sustituido por su muerte por un segundo. Es lo que no se permite. O sea, sí puede haber, digamos, una serie de beneficiarios. Lo que normalmente se hace es que a un beneficiario se le establece una proporción, un porcentaje o el cumplimiento de ciertas condiciones. Pero lo que aquí nos indica que está prohibido es que se sustituya uno por su muerte y el segundo entonces quede como primer lugar. ¿Estamos? Básicamente, ese es lo que está prohibido ahí, ¿no? Específicamente, ese tipo pues de sucesión. Ahora, ventaja, adelante, Emilio. Sí, no, adelante, es la pregunta de Ana. Ventajas y beneficios de un fideicomiso, sobre todo en la confianza. Puede haber, por ejemplo, hay unos fideicomisos que se utilizan mucho, que son unos fideicomisos empresariales que se utilizan para hacer desarrollos. Entonces, una persona es un inversionista que tiene un terreno, otra persona tiene los recursos financieros, otra persona entra como inversionista y es quien va a hacer el desarrollo. Pero estas personas no se conocen, estas personas, la realidad es que pues no tienen elementos para confiar uno del otro. Cuando las diferentes personas aportan sus recursos al fideicomiso, pues ya esos recursos ya no son de quien los aportó, están en un fideicomiso y quien es el propietario legal es la entidad financiera. Entonces, la entidad financiera va administrando los diferentes recursos para que se lleve a cabo el desarrollo. La entidad financiera va vendiendo los diferentes, pues pueden ser viviendas, pueden ser oficinas, pueden ser diferentes naves industriales, las va vendiendo y los recursos provenientes de la venta van entrando en cuentas del fideicomiso. Posteriormente, cuando termina ya todo el desarrollo y se hizo la venta completa, el fiduciario reparte según se haya establecido, normalmente pues según el porcentaje de inversión que haya existido. El fiduciario lleva a cabo los estados de cuenta, inclusive reparte los beneficios, cumple con los temas fiscales. Entonces, pudiste conjuntar a diferentes inversionistas y todos estuvieron de acuerdo en que la administración se hiciera por un tercero, un fiduciario, y esto brinda muchísima confianza a las partes, ¿no? Entonces, sí ayuda mucho a llevar a cabo ciertos negocios, ciertas actividades. Pues ese administrador siempre es una institución financiera, está muy regulada, entonces tienes sobre todo en primera instancia un beneficio de confianza sobre la administración de los activos que están en el fideicomiso. Eso sería la respuesta a Ana, las ventajas y los beneficios. Y los fideicomisos de garantía implican que una entidad te da un crédito, pero la entidad te dice, mira, yo para otorgarte un crédito, dado que no tienes un historial crediticio o dado que tu historial crediticio no es de lo mejor, necesitamos que dejes en fideicomiso un activo que va a ser mi garantía. Entonces se le instruye al fiduciario a que en caso de incumplimiento ejecute esa garantía y pague al acreedor. Entonces, ese inmueble que queda, vamos a suponer que es un inmueble, ese inmueble que queda en garantía y dentro del fideicomiso sirve para respaldar la operación crediticia. El acreedor, si no le paga el deudor, el acreedor puede reclamar al fiduciario que no le ha pagado y que ejecute ese activo. Una vez que ejecute el activo con ese producto, pues liquida al acreedor. Esto hace que se puedan llevar a cabo operaciones de crédito sin necesariamente considerar la calidad del acreditado. Entonces, básicamente, así funciona un fideicomiso de garantía y pues quien queda también muy contento es el acreedor porque siempre tiene un bien suficiente para cubrir lo que le adeudan y también el deudor
es la forma en que puede obtener un crédito, no necesariamente teniendo un adecuado historial crediticio, ¿no? Entonces hay una garantía. Si el deudor paga adecuadamente conforme la tabla de amortización, pues ese bien pues no se toca y regresa a ser propiedad del deudor una vez que se haya liquidado completamente la deuda. Es básicamente el fideicomiso de garantía que se usa bastante. Ana me dice que es lo mejor contratar un fideicomiso por un banco, por una aseguradora. Las aseguradoras llevan a cabo fideicomisos según el ramo que operen. Entonces, tú puedes contratar un fideicomiso pues de inversión, un fideicomiso que tiene que ver con la administración de los recursos una vez que se materializa algún evento asegurado. Hay fideicomisos también de las aseguradoras para el tema de garantizar la educación, ¿no? Puede ser de los hijos de la persona que lo contratan. La realidad es que las aseguradoras, los bancos, están bastante bien regulados, son muy seguros en la forma en que operan, pero las aseguradoras están mucho más limitadas en el tipo de fideicomisos que te pueden ofrecer. Lo que sí es que están mucho más especializadas en temas de fondos de planes de pensión, de planes de jubilación, para ciertas responsabilidades, para la administración de ciertos seguros una vez que se da el evento. Sí están mucho más especializada para ese tipo de temas. Los bancos pues pueden hacer mucho más diversidad y pues esta sería básicamente la diferencia, ¿no? ¿Cuáles o aquellos que no pueda hacer una aseguradora, pues te tendrás que voltear con una entidad bancaria. Pero te digo, es muy seguro su operación porque están sumamente regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en el caso de los bancos, por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, las aseguradoras y siempre por el Banco de México. Entonces, Enrique, básicamente, claro, hay que revisar los temas de comisiones y costos, ¿no? También. Adelante, Miguel. Sí. una última pregunta porque ya estamos en el tiempo, Enrique, la que nos hace Germán. Fideicomiso empresarial cuando se lleva a cabo un desarrollo inmobiliario. ¿Quién es el obligado a dar cumplimiento de las obligaciones en materia de la ley federal, la ley que se llama antilavado? Mira, las obligaciones son sobre todo de los fideicomitentes. Siempre son de los fideicomitentes. Es como un tema fiscal o puede ser según los fideicomisarios o beneficiarios. Si tú quieres que quien haga los reportes para el SAT, pues una vez que existan operaciones y rebasan los umbrales, tú tendrías que establecerlo dentro del contrato de fideicomiso para que el responsable fuera el fiduciario. Pero él llevaría, digámoslo así, pues la carga administrativa, él haría los reportes, él tendría que estar cumpliendo con todos los elementos que requiere esa ley. Pero si no lo hace el fiduciario, recae ya sea sobre el fideicomitente o el fideicomisario. Entonces, en este momento, no es que, y en primera instancia, si el fiduciario no lo tiene, pues se van a voltear con el fideicomitente o el fideicomisario, dependiendo de cómo esté estructurado el fideicomiso. Lo más aconsejable aquí es que desde la creación se determinen cómo se van a cumplir con toda esta importante regulación. Porque, como bien lo dices, estas actividades entran dentro de las que se consideran vulnerables por esta ley. Enrique, muchas gracias. Y bueno, antes de terminar, antes de concluir con la transmisión del webinario, el recordatorio es a que todos los jueves participen con nosotros. Estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 19 de noviembre a las 18 horas abordaremos el tema sobre las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 43 minutos del día 12 de noviembre. Damos por concluido el desarrollo de este webinario, no sin antes agradecerte, Enrique, agradecerles a todos los participantes en este webinario. Hasta luego. Gracias, hasta luego.